Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a seguir con nuestras clases de Derecho Procesal Civil 3. Aquí había recibido, ¿cómo haré yo para conseguir esto? Quinto C. Quinto C. Perdón, quinto C, no, es quinto B. Fíjense bien, aquí tengo un joven que se llama Christopher no sé qué, porque no aparece el apellido, debe ser como... Rangel. Él me dice: buen día, profesor. Según entiendo, es el mismo juez de la causa que envía a admitir o negar el recurso de casación para que así vaya a la sala civil. Pero, ¿qué sucede si lo inadmite? ¿Se puede apelar de esa decisión o existe otro mecanismo para la revisión de la negativa de admisión? Esa es una pregunta, pero creo que en quinto C existía otra pregunta. ¿C será esta? Ajá, en quinto C existían acá, para ver qué, dos preguntas. Ajá, en quinto C por cierto que los de quinto C no les he podido conseguir en el archivo el correo, por lo que tengo que estar mandando a quinto B la sentencia y los de quinto B se la remiten a ellos. Es necesario que me manden el correo, pero aquí a la computadora. Aquí tengo... no. Hay preguntas. Hay preguntas, es en quinto B. Pero yo creo que en quinto B existían varias preguntas. Ajá. Aquí está, niña, sí hay varias preguntas en quinto B. Fíjese que esta niña, que se llama Patricia Pérez, me pregunta: buenas tardes, profesor. Cuando habla de los 40 días que empiezan a correr luego que llegue el expediente, ¿esos se computan por días hábiles o continuos? Primera pregunta. Yo le escribí por 10 continuos. Y ella me dice: gracias, ahorita les voy a explicar. Aquí hay un alumno que me pregunta: ¿dónde está establecido el requisito de la excedencia de las 3.000 unidades tributarias? ¿Qué recurso hay en contra de una eventual decisión del juez que niegue el recurso de casación? Este es el señor Alexis Chacón. Y este señor Christopher D.C. Ramírez me hace la misma pregunta: ¿quién debe admitir o negar el recurso de casación y qué pasa si se niega? Ahí les mandé varias sentencias. Específicamente le estoy mandando 2 sentencias. En el enunciado, las sentencias los orientan a ustedes sobre lo que resuelven. Está para ver el 314. Una de ellas tienen que leer el subrayado. Esto lo hago para facilitar el acceso a la información, al conocimiento que derive de las sentencias. No tengo la computadora se me echó a perder esta mañana y no me prende, tengo que mandarla a arreglar esta tarde. Una de ellas establece para la niña Patricia que el lapso es de 40 días continuos. Incluso hace el cómputo desde el momento en que se formalizó o que se presentó, el anuncio del recurso en el Tribunal Superior, la fecha en que el Tribunal Superior admitió el recurso de casación, el término de distancia que existe entre el lugar del Tribunal Superior o la sede del Tribunal Superior y la ciudad de Caracas, donde está el TCJ, y entonces la sala hace el cómputo y dice hasta cuándo o hasta dónde era posible formalizar el recurso. Los días o los 40 días de formalización, como los días del término de distancia, se computan por días continuos. Yo les pido que lean esa sentencia.
el otro joven me pregunta que de dónde deviene el requisito actualmente de las 3.000 unidades tributarias, porque el Código de Procedimiento Civil establece 250.000 bolívares. Actualmente rige el artículo 86 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Expresamente, el artículo 386 señala que el recurso de casación es admisible cuando la cuantía de lo controvertido excede de las 3.000 unidades tributarias. También hay una sentencia de las que les mandé que habla expresamente o que se refiere expresamente a ese punto. Y fíjense, hay una sentencia de la Sala Social que plantea el punto de las distintas pretensiones. Es decir, hay una acumulación de pretensiones. El exceso de las 3.000 unidades tributarias, según la sentencia, no hace admisible el recurso. Si hay una pretensión que está estimada en 70.000 bolívares, hay otra en 400.000 bolívares, hay otra en 500.000 bolívares, y el conjunto de las pretensiones llegan a ser los 4 millones de bolívares, por ejemplo, por sí solo no tiene recurso de casación. Tendría recurso de casación si una sola de las pretensiones excede de las 3.000 unidades tributarias. Léanse la sentencia que es de la Sala Social. Esto es importantísimo porque las sentencias, aparte de que aparte de que los ilustra a ustedes comienzan un proceso de aprendizaje sobre la forma como se manejan las sentencias. Otro joven me preguntaba dónde se interpone el recurso. El artículo 314 es muy claro: el recurso de casación se anuncia ante el tribunal que dictó la sentencia, o se puede anunciar ante cualquier otro tribunal. Hay una sentencia de las que les mandé anoche que establece, es decir, la reforma del artículo 314 y la reforma del artículo 317, perdón, no la reforma, sino una nueva interpretación del artículo 314 y del artículo 317 que es mucho más precisa. Esa creo que es la sentencia número 585 del 13 de diciembre del 2019. La sentencia es muy importante que la trabajen, porque la sentencia de alguna forma está extendiendo la forma de interpretación de los artículos 314 y 317. ¿Sí? El recurso de casación se interpone por principio ante el juez que dictó la sentencia que se va a recurrir, y se interpone en los 10 días siguientes al término del lapso que tenía el tribunal para dictar sentencia, si se dictó ese lapso, o en los 10 días siguientes a que fue notificada la última de las partes, si se dictó fuera del lapso, en el entendido que en este caso igualmente se aplica la doctrina de casación de que el recurso de casación puede interponerse después de que conste en autos la sentencia en cuestión. Solo en caso de imposibilidad material podrá anunciarse ante otro tribunal distinto al tribunal superior que dictó la sentencia, o ante un registrador o notario, para que éste lo pase de inmediato al tribunal que debe admitirlo o negarlo a los fines del pronunciamiento de ley. ¿Qué ocurre si el tribunal superior niega la admisión del recurso de casación? Si el tribunal superior niega la admisión del recurso de casación, entonces acudimos a la sala por vía de hecho. Anunciamos recurso de hecho que tenemos que formalizar en los 5 días siguientes. Es decir, el recurso de hecho no pretende examinar el fondo de lo controvertido. Con el recurso de hecho buscamos darle razones a la sala que la llevan al convencimiento de que esa sentencia a la que le ha sido negada la admisión del recurso de casación, en efecto lo tiene. Entonces, el recurso de hecho lo va a resolver la sala civil, y si la sala civil
declara con lugar el recurso de hecho, el juez superior tiene que admitir la casación y tiene que remitirle a la sala civil el expediente. Creo que de esta manera doy por contestadas las preguntas que me formularon en el transcurso de la semana. Cualquier cosa me pueden volver a escribir tanto los alumnos de quinto B como los alumnos de quinto C, porque de los alumnos de quinto C aquello es un desierto, no se sabe nada, ¿no? Mientras que los de quinto A, de los quinto B están haciendo reiteradamente preguntas. Con el artículo 313 del Código de Procedimientos Civiles. Bueno, pues ustedes tienen una sentencia en la que el juez superior les declaró sin lugar la pretensión. Perdieron el juicio. Supongamos que la sentencia fue dictada dentro de los 60 días. Y supongamos que el valor de lo controvertido es de 5 millones de bolívares. Es decir, excede de las 3.000 unidades tributarias. Ustedes tienen recurso de casación. Ustedes van al Tribunal Superior y allí, a través de una diligencia, anuncian que interponen el recurso de casación contra la sentencia en los 10 días siguientes a los que ya hemos aludido. Y el tribunal, vencidos esos 10 días, se va a pronunciar sobre la admisibilidad o no del recurso. Por ahí el joven me preguntaba qué pasa si alguien me dice que no hay recurso. Entonces yo voy de hecho a la sala. Pero es posible que el juez les diga que es admisible el recurso. Fíjense ustedes que ahora les toca comenzar a pensar sobre cómo van a ser ustedes en la sala. Porque el recurso de casación es un recurso extraordinario, muy distinto al recurso de apelación. Hasta aquí ustedes me pueden decir, sí, se parece al recurso de apelación, porque resulta que dictada la sentencia yo tengo 5 días para ir a diligenciar y apelar de la sentencia a primera instancia, lo mismo que tengo que hacer en el superior. Pero es que después que el juez les admite el recurso, ustedes tienen que elaborar lo que en la práctica y en la teoría se llama la demanda en contra de la sentencia que están recurriendo. Y ustedes esa demanda o ese recurso no lo van a redactar según su leal saber y entender, sino en la forma que le establece el Código de Procedimientos Civil. Y en el orden que le establece el Código de Procedimientos Civil, porque como ustedes van a comprender más adelante, o entenderán en el futuro, esto tiene un orden lógico. Ustedes tienen que seguir ese orden. Vamos a estudiar la demanda. Vamos a analizar la demanda. Vamos a examinar la sentencia. Y la vamos a estudiar y la vamos a analizar a la luz del artículo 313. ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar? Se declarará con lugar el recurso de casación cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa. No se les olvide el 49.1 constitucional. El derecho de defensa forma parte del debido proceso. Entonces, si existe una infracción al debido proceso, si existe una infracción al derecho de defensa cometido por el tribunal durante el procedimiento, que de alguna forma les haya enervado a ustedes la posibilidad de ejercer sus recursos, de ejercer sus alegatos, esa situación causada por el tribunal queda enmarcada dentro de una de las causas de formalización. Igualmente, cuando en la sentencia no se hubieran cumplido los requisitos del 243, si se ha infraccionado el artículo 243 del Código de Procedimientos Civil, fíjense ustedes que no es admisible
el recurso de casación porque se haya infringido el 243. La infracción del 243 es materia de la formalización, pero no es materia de la admisibilidad del recurso. Entonces vamos a examinar si el juez cumplió con los términos del requisito 243. Esto es, si cumplió con los requisitos intrínsecos del libelo de la demanda. Ustedes ya manejan ese artículo 243. Y aquí es muy típico que en algunas oportunidades el juez haya incurrido en inmotivación. O cuando adoleciera de los vicios enumerados en el 244. Es decir, porque la sentencia sea contradictoria, porque la sentencia no se puede ejecutar o porque se haya incurrido en ultrapetita, en sintrapetita, en extrapetita. Porque el juez haya dado más de lo pedido o menos de lo pedido. Todos conocemos ya el 244 y no voy a leer ni el 243 ni el 244. Eso queda a carga de ustedes, ¿no? Siempre que contra dichos quebrantamientos u omisiones se hayan agotado todos los recursos o que la omisión o quebrantamiento lesionen el orden público. El problema del orden público no está ya como causa de admisibilidad del recurso. La violación del orden público es motivo de formalización. Si está presente en el procedimiento o en la sentencia alguna de estas situaciones, esa situación, ese acto del procedimiento, ese acto del juez en el que se violentó el derecho de defensa o el debido proceso, en el que se omitió o en el que se quebrantó alguno de los requisitos del 243, o en el que se violó el artículo 244, o si se incurrió en la infracción de alguna norma de orden público, nos permite formalizar ante la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia el recurso de casación anunciado dentro de aquellos 10 días y admitido al día siguiente por el Tribunal Superior sobre la base del numeral 1 del artículo 313. Es lo que se llama la casación de forma. La formalización del recurso de casación por defecto de forma o por error improcedendo. Ustedes tienen que denunciar la existencia del vicio correspondiente e indicar en el escrito de formalización en qué parte del procedimiento de la sentencia se incurrió en ese vicio y por qué se incurrió en ese vicio y cuáles son las normas que al incurrirse en ese vicio violentó el juez. Indudablemente, que el vicio pudo haberse producido en primera instancia. Y si el vicio se produjo en primera instancia, usted tenía que haber agotado el recurso. Porque si el vicio se produce dentro del procedimiento o se produce en una interlocutoria, usted tenía contra esa interlocutoria que anunciar recurso, caso de que la misma fuese capaz de hacer estado. Si usted no anunció recurso contra esa interlocutoria, pues, es decir, el vicio ya no va a ser materia de formalización, porque la norma es muy clara. Sí, existe el vicio, pero usted agotó el recurso. Ahora bien, debemos tener mucho cuidado, porque pudo no haberse convalidado el vicio. Si el vicio no se convalidó,
todavía, en mi opinión, puede ser materia de la formalización. Por ejemplo, no hubo citación. Si no hubo citación, ahí tenemos un vicio que afecta directamente el debido proceso y el derecho de defensa. Pero ¿qué pasaría si no hubo citación y usted se incorporó al procedimiento, actuó, presentó escrito de pruebas y siguió el procedimiento? Y usted no denunció el defecto. ¿No lo habrá convalidado? Usted siguió litigando. Y al final, cuando tuvo una sentencia contraria en el juzgado superior, usted anuncia recurso de casación y alega que usted, bueno, pudiéramos decir, bueno, hay una reposición de la causa, pero es que usted debió haberla pedido cuando usted actuó por primera vez y usted no lo hizo. Entonces, es decir, formalizamos recurso de casación por defecto de forma, cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaban el derecho de defensa o el debido proceso. No se les olvide el 49.1 constitucional. A ver, me promueven unas posiciones juradas y me notifican de las posiciones juradas y me notifican que las posiciones juradas debo de absolverlas al día siguiente y no me dan término de distancia y estoy domiciliado en Mérida. Al día siguiente y no me dan término de distancia y estoy domiciliado en Mérida. Indudablemente que se está violentando el 49.1, porque tienen que darme un lapso suficiente y tienen que darme el término de distancia. El término de distancia para poderme trasladar desde Mérida hasta San Cristóbal y un lapso suficiente para poderme preparar para las posiciones juradas. Por ejemplo, 3 días. Tengo que evacuar una prueba y la prueba se evacúa en el estado Guárico y me dan 72 horas para evacuar la prueba. Piensen ustedes cómo se está violentando el artículo 49.1, porque el lapso tiene que ser suficiente para poder ejercer el derecho de defensa y para que se dé el debido proceso. O se acuerdan las posiciones juradas y no se ordena la notificación de la parte. El juez me niega un lapso. Entonces, en esos casos hay una violación del debido proceso y del derecho de defensa. Y como les digo, tenemos la violación del 244 del Código de Procedimiento Civil, la del 243, en el entendido que si esas violaciones se produjeron en primera instancia, nosotros teníamos que haber agotado el recurso ordinario. Porque no podemos pasar por alto que el Código de Procedimiento Civil y la jurisprudencia establecen que el recurso de casación procede contra las sentencias de última instancia.